¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa, estamos aquí teniendo algunas complicaciones técnicas para poder empezar la transmisión. Ya estamos aquí una vez más transmitiendo en esta página de Revolución de la Conciencia CDMX. Me da mucho gusto, es un gusto para mí estar nuevamente, estamos arrancando nuevamente este ciclo de conferencias, el nuevo ciclo de conferencias de fase B. Por ahí, no sé si haya alguien de la audiencia que nos estuviera ya visualizando, que nos pudiera confirmar cómo está el audio, el video. Les voy platicando un poquito cómo están las transmisiones mientras les damos tiempo a que algunos compañeros se puedan conectar. Eh, esta, esta página de Revolución de la Conciencia CDMX tiene su sede en la Ciudad de México, de ahí la sigla CDMX. Somos un grupo de instructores que, al igual que muchos otros compañeros en distintos países, pues somos voluntarios y estamos compartiendo este temario que consta de 75 conferencias. Todas se imparten de manera gratuita. Si ustedes nunca nos han visto antes y esta es la primera vez, los invitamos a que se den una vuelta en la página. Esta página, todos los ciclos de conferencias y todas las transmisiones que se hacen, deja grabaciones de cada una de estas conferencias en la página para que después cualquier persona pueda revisarlas a su tiempo, con su ritmo. Entonces, aquí les recomendamos, si ustedes nunca han escuchado qué es conocimiento de sí mismo y de qué se tratan estas conferencias, pues los invitamos a que se den un tiempo y revisen la conferencia número 1 que se titula Conocimiento de sí mismo y sus objetivos. En esta conferencia está resumido las 75 conferencias y ustedes ya se van a poder dar una idea muy clara de qué se trata todo este conocimiento para que ya no se lleven sorpresas, para que sepan exactamente qué es lo que van a poder esperar a lo largo de estas 75 conferencias, ¿no? Básicamente somos una escuela que de alguna manera busca compartir prácticas y conocimiento que ayude al despertar de la conciencia de aquellos individuos que están buscando precisamente la autorrealización íntima del ser, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad básicamente, o sea, bottom line, ese es digamos, la única razón por la cual se dan las conferencias, y todas las prácticas, el conocimiento que se imparte tiene esa finalidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están divididos los temarios. 50 conferencias son parte de la fase A y 25 son parte de la fase B. Ninguna digamos, conferencia se obliga a que previamente hayas tomado otra. Sí se sugiere, sin embargo, que cuando alguien ya vaya a empezar a ver las conferencias de fase B, aunque no son realmente muy largas, no son complicadas, realmente lo que tienen es que son muy sintetizadas, y en una conferencia de fase B a veces se pueden sintetizar 2 o 3 temas de la fase A partiendo del hecho de que pues ya se conocen, y si no han visto ustedes los temas de la fase A veces sí llega a ser un poco como confuso, eso es todo, pero en realidad no es obligatorio que vean antes la fase A para poder ver la fase B, porque incluso aquí en esta misma página o en otras páginas hermanas de esta página que dan el mismo temario de conocimiento de sí mismo, pues hay muchos compañeros que están dictando el mismo temario, y a veces nos ayuda, por ejemplo, el estilo de algún instructor en particular porque me identifico más con él, con las experiencias que él comparte, con su estilo. Entonces, pues ustedes siéntanse libres en ver a la mejor hasta en paralelo las conferencias, o pueden ver a la mejor una de la fase A con un instructor, otra con otro. O sea, finalmente sí se sugiere. Nosotros actualmente estamos dictando en esta página 2 temarios de fase A en paralelo con distintos horarios, distintos instructores, para que precisamente podamos ofrecerles a ustedes distintos estilos de instrucción y además tengan variedad de horario. El primer ciclo de conferencias está a cargo de nuestra compañera Mayeli, que dicta los días miércoles a las 8 de la noche, y su compañero, su secuencia es nuestro compañero Víctor, el sábado a las 10 de la mañana.
Ese es el primer ciclo, ellos están ahorita por ahí de la conferencia número 21 aproximadamente. Y el segundo ciclo es el que dictan nuestros compañeros Alejandra, que dicta los sábados a las 6 de la tarde, y su compañero o su secuencia es nuestro compañero Alberto los jueves a las 9 de la noche. Ellos ya están por ahí de la conferencia 38, me parece, ya están más adelantados. Pues, sin embargo, a pesar de que se acaban los ciclos como la fase B, terminan y volvemos a arrancar otra vez. Son ciclos infinitos de conferencias, para que tampoco se preocupen, siempre habrá oportunidad de que puedan tomar las conferencias en vivo. Les recordamos también que pues échense un clavadito aquí en la página, revísenla, hay muchísimo contenido muy interesante, adicional al de las conferencias, que cada uno de los compañeros que forman parte del grupo pues compartimos con la intención de coadyuvar un poquito a la reflexión, a los temas que estamos viendo aquí en el temario, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita estamos arrancando. El nuevo ciclo de fase B se dictará ya todos los viernes a las 4:30 de la tarde. Una disculpa porque hoy empezamos más tarde, tuvimos algunas complicaciones técnicas, pero pues ya los siguientes viernes estaremos arrancando 4:30 en punto, los viernes, perdón, 4:30 en punto. Y ese horario de los lunes a las 8 de la noche que teníamos antes, muy probablemente vamos a tener alguna otra actividad. Todavía no tenemos claro cómo vamos a armar esa nueva actividad, pero al 100%, pero ya se los estaremos compartiendo en esta semana para que ustedes sepan, ese horario no se va a perder, vamos a hacer una actividad, estamos viendo precisamente cómo va a estar distribuida la carga entre los instructores y ya les informaremos, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a platicar un poco el día de hoy sobre la primera conferencia de fase B, que se titula Concentración y Relajación. Yo creo que ya podemos ir arrancando. Déjenme ver nada más aquí. Nos dice por acá Griselda: hola Mariana, ¿todo bien? Saludas. Muchas gracias, Gris, por confirmarnos el audio y el video. Pues vamos a empezar. Vamos a ir platicando un poquito sobre cómo está el tema de la relajación, de la concentración y de la relajación. Cuando nosotros hemos hablado ya de las distintas herramientas que nosotros en conocimiento de sí mismo iremos trabajando, hemos platicado varias ocasiones acerca precisamente de la concentración y de la relajación. Nosotros sabemos que como parte de, digamos, obligada, un individuo que quiere empezar a ahorrar su energía, tiene que empezar por trabajar y alcanzar niveles de concentración altos. ¿Por qué? Cuando nosotros platicábamos durante las conferencias de fase A, ¿qué es lo que comprende a un individuo? Nosotros sabemos que no solamente somos el cuerpo físico. Platicábamos en la conferencia número 10, que se habla de los 7 cuerpos, es que nosotros estamos conformados evidentemente de un cuerpo físico que es nuestro vehículo, pero también estamos conformados de alma, de espíritu, y además ese cuerpo físico que es un medio de transporte, es un vehículo para que nosotros podamos movernos en esta tercera dimensión y lograr esta experiencia que nos va a permitir ir adquiriendo sabiduría. Pues también hemos platicado que esa máquina se recarga todas las noches a través precisamente de un cierto centro que de alguna manera distribuye energía a lo largo de todos los centros magnéticos del cuerpo. Estos centros magnéticos tienen que trabajar al unísono, tienen cierta finalidad para la cual se le encarga ese paquete de energía todas las noches. Sin embargo, nosotros hoy en día vivimos en un estado de identificación, de hipnosis, en un estado, digamos, autómata, con el cual estamos haciendo cada una de las cosas que diariamente realizamos y que no nos damos cuenta, y eso hace que de alguna manera estemos a merced del ego, a merced de los defectos psicológicos, que lo que hacen a su vez es precisamente aprovechar esas bolsas, esos paquetes de energía distribuidos a lo largo de todos nuestros centros energéticos
y en realidad, en lugar de que nosotros podamos hacer uso de esos paquetes de energía para lo que verdaderamente son, para hacer análisis reflexivos, para crear nuestros cuerpos superiores del ser, incluso para sentir correctamente, incluso hasta para hacer ejercicio, llegamos a tener derrames de energía tan bárbaros por las, digamos, provocaciones que generan los defectos psicológicos en nosotros y que nosotros a su vez nos identificamos, que entonces dejamos que nos roben toda esa energía. Y esto pasa precisamente porque nosotros no manejamos un buen nivel de concentración. Nosotros, si empezamos por tratar de definir qué es concentración, entonces aquí vamos a empezar por revisar que la palabra concentración nos invita a entender que una vez que una persona está concentrada es porque está realizando algo, cualquier acción, pero que de alguna manera está presente la conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, concentración significa conciencia presente o centrada en una acción. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos, es como el efecto lupa, cuando nosotros de alguna manera permitimos que se visualice a lo mejor algo a través de la lupa y dejamos que se concentre un rayo de luz a través de la lupa, el poder que puede ejercer esa energía que sin tener la lupa pudiera causar, no podría causar ningún daño, cuando nosotros concentramos esa energía en un punto específico se puede generar hasta un fuego, ¿de acuerdo? Bueno, así es el nivel de concentración. Cuando nosotros de alguna manera mantenemos la conciencia puesta o concentrada precisamente fija en la acción que estamos realizando, puede generar un poder impresionante. De ahí viene muchos de los dichos que nosotros a lo largo de mucho tiempo hemos venido escuchando, donde se dice que pues primero tiene uno que estar trabajando para que de alguna manera pues te encuentren trabajando los dioses y de ahí vengan las musas. Y las musas tienen la relación directamente con la inspiración, que ahorita vamos a platicar un poco más. Entonces, nosotros hoy en día con este ritmo tan ajetreado que tenemos en esta sociedad, con esta cultura tan materialista, tan complicada, yo creo que ya ni siquiera en los pueblos se puede respirar tranquilidad porque ya este nivel de agitación ha de alguna manera permeado a casi todos los rincones del planeta, donde todo el tiempo hay que andar con prisa, hay que correr, ya ni se diga pues evidentemente en ciudades grandes, ¿no? Como aquí en la Ciudad de México. Todo el tiempo andamos corriendo, todo el tiempo tenemos 1000 actividades, 1000 cosas que hacer e incluso llegamos a ser hasta premiados o alabados porque somos un grupo de personas que tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas a la vez, el famoso multitasking. Entonces ahí nosotros empezamos con todo este rollo de decir, bueno, es que es impresionante, el jefe tal, tiene la capacidad de estar atendiendo 4 juntas al mismo tiempo y además te firma documentos y está escribiendo un reporte que va a mandar a no sé dónde y tú dices, qué impresionante, pero lo que no nos damos cuenta es que en realidad no hay una conciencia plasmada o enfocada en ninguna de esas acciones. Sí, efectivamente, se empieza a desarrollar la habilidad, digamos, autómata, de alguna manera mecánica, de poder empezar a realizar varias actividades al mismo tiempo, pero se carece mucho de memoria, se carece de detalles, de conciencia en cada uno de esos elementos. Esto pasa muy similar a como cuando una persona empieza a manejar. Cuando nosotros empezamos a manejar, si ustedes alguna vez o ya han experimentado el manejar, cuando tú empezabas a manejar era impresionante porque, o sea, todo era nuevo, todo era extraño, o sea, tú ponías el pie en el acelerador y lo quitabas a lo mejor del freno y el coche se movía solo, tú decías, bueno, pero ¿por qué se mueve así? Es muy rápida la respuesta,
y la palanca cómo se mueve y el volante es que está muy delgado o muy grueso o sentías que ibas manejando y sentías que a lo mejor todos los coches de los dos carriles se te venían encima o que se te iba a encimar el árbol, una cosa así. Y estaban todos los sentidos puestos en la acción de manejar, porque precisamente nosotros todavía no dominábamos esa actividad. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y digamos, esta habilidad nosotros la alcanzamos, entonces esto ya se empieza a hacer mecánicamente, automáticamente, autómata, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ahora vemos a una persona que ya tiene muchos años manejando y a veces ya ni voltea bien al parabrisas, ya no va como que medio viendo de reojo, va fumando, va de repente, no se debería evidentemente, pero a lo que quiero llegar es que ya tiene mecanizada la actividad, ya no tiene que estar concentrada su mente, ya no está puesta toda la parte, digamos, intelectual, emocional, motora para poder aprender los movimientos, ya están aprendidos. Entonces ahí ya no hay una conciencia de por medio en la acción. Eso le pasa mucho a las personas que tienen esa habilidad de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero lo que no se dan cuenta es que están ganando habilidades autómatas y están perdiendo capacidad de concentración. Y la concentración tiene que ver directamente con la conciencia, con la claridad de los hechos que tú estás realizando. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos realizando demasiadas actividades o estamos en un proceso de desconcentración, nosotros empezamos a perder detalles de los eventos que vivimos. De repente, por ejemplo, si una persona tuviera conciencia cabalmente durante toda su existencia, esa persona debería de tener la capacidad de poder de alguna manera recordar con lujo de detalles, o sea, con lujo de detalles, qué fue lo que pasó en cuarto año de primaria con su profesora. Y todos dirían, ay, no, eso es imposible. No, no es imposible. El problema es que no somos personas o no somos individuos conscientes. Estamos dormidos, estamos embelesados por el entorno. Simplemente nosotros empezamos poniendo ejemplos. Vamos a pensar que una persona está a lo mejor lavando los trastes, lavando su coche o está preparando el desayuno, incluso preparando el desayuno. De repente, a lo mejor está preparándose unos huevitos la persona, la señora o el joven, el señor, y de repente, no sé, a lo mejor está preparando los huevos, los va a batir y de repente a lo mejor se acuerda que ese sartén siempre se le pega mucho la comida, ¿no? Y de repente dice, ay, sí, pues es que este sartén, la verdad es que estos sartenes no salieron tan buenos, es que el teflón es de mala calidad. Sí, no, la verdad, y es que aparte ese día que yo fui a comprar los sartenes, pues iba de malas porque, ay, sí, cómo me da lata mi marido, porque la verdad nunca me deja comprar en paz, siempre va con su carota, no, a ver qué le parecería, si yo, por ejemplo, cada vez que vamos a la mejor a ver piezas para los coches, yo le hiciera las mismas caras, ay, si no le gustaría, ¿verdad? Pero eso sí, siempre es así de egoísta. Sí, desde que nos casamos, yo me acuerdo que me dijo, por eso a mi tía, la chona, le caía re gordo a mi marido, pero por eso me pasa, por haberme casado con él. Y todo empezó por un par de huevos que estábamos cocinando. O sea, y de repente nosotros, se oye como muy chistoso, pero si nosotros pudiéramos milimétricamente ir filmando o grabando cada uno de estos pensamientos que han pasado por una persona que nada más hizo unos huevos y un café con leche, por ejemplo, es infinita la cantidad de brincos psicológicos que tuvo esa persona durante 5 minutos, 10 minutos que se tardó en preparar sus huevos y su café. Pero aparte son pláticas que tiene esa persona mentalmente que son incluso demenciales, que se oyen como chistosas y lo que nosotros querramos, pero en realidad es de locura, porque una persona puede estar a lo mejor haciéndose unos huevos y ya está recordando el momento en que la persona cuando lo conoció
lo trató mal y empieza incluso a generar, por ejemplo, situaciones emocionales de incomodidad, de ira, en ese momento cuando está haciendo los huevos. Y uno diría, ¿cómo es eso posible? Es posible porque hay que recordar que el cerebro no reconoce cuando nosotros estamos viviendo una situación real o simplemente la estamos imaginando. Para el cerebro es exactamente lo mismo. Si tú lo imaginas, si recuerdas, si de alguna manera supones que algo va a pasar, todos tus sentidos reaccionan en función a esa fotografía que está presentando la parte del cerebro, ¿de acuerdo? Por eso es importantísimo, importantísimo tener cuidado con los pensamientos que atraviesan por nuestra mente, porque la mente está loca, la mente se va, viene, regresa, brinca y no hay nadie en casa que la controle. ¿Quién la va a controlar? La conciencia. La conciencia es la que le tiene que decir, a ver, ¿para dónde vas? Estamos haciendo los huevos. Estoy plenamente concentrada en los huevos. Si yo hubiera hecho eso cuando estaba en 4º año de primaria, recordaría cómo hablaba la maestra, cómo le brillaban los ojos, de qué color era su cabello, porque estaba centrada mi atención ahí y no estaba recordando cuando me dieron el chupirul en la fiesta de Juanita y ahí conocí a no sé quién, porque no estaba ahí otra vez. Así como ahí haciendo los huevos y el café, era una máquina autómata que estaba haciendo los huevos, que aprendió a mover los huevos, que aprendió a trabajar sin la presencia de la conciencia. Asimismo, vamos aprendiendo muchísimas cosas a lo largo de nuestra existencia y por eso se dice que estamos sonámbulos, que parecemos zombies, porque el cuerpo se mueve, el cuerpo hace, el cuerpo se baña, el cuerpo hace sopes, el cuerpo hace incluso el amor y no hay nadie en casa. Nosotros andamos por las Bahamas, andamos incluso hasta en otro planeta, imaginando cómo será a lo mejor que un astronauta llegue a Marte y estoy en pleno acto sexual. Por increíble que parezca, razónenlo, véanlo en cada uno de los actos que nosotros realizamos y así vivimos. Por eso mismo es que es importantísimo que empecemos a entender el valor y la fuerza tan grande que nos puede dar el mantenernos concentrados sobre nuestro día a día. Si nosotros no estamos concentrados en una acción, entonces vivimos en hipnosis. Cada vez que nosotros estamos realizando muchas cosas a la vez, y esto es, estoy haciendo los huevos y estoy pensando qué voy a hacer mañana de comer, y dices, no, pero es que yo tengo que anticiparme. ¿Por qué tienes que anticiparte? Lo único que estás haciendo es permitir que tu cabeza, tu mente, tenga ese vicio de estar saltando desordenadamente y que no tenga una atención concentrada en una acción. Eso te hace poco efectivo porque está comprobado incluso a través de ciertas pruebas científicas que cuando una persona hace demasiadas actividades al mismo tiempo empieza a carecer de memoria. A carecer de memoria de esos eventos. No tiene la capacidad plena de recordar detalles importantes o muchos detalles como lo podría hacer si estuviera concentrado plenamente en la acción, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros es sumamente importante que entendamos que en la medida que nosotros empecemos a trabajar la concentración, entonces podremos de alguna manera ir logrando liberarnos de la hipnosis que nos genera todo el entorno. ¿Esto qué implica? Esto implica que nosotros tengamos que estarle poniendo un bozal al burro. Hay que recordar que el burro es el símbolo de la mente porque es necia, porque es desordenada, porque no entiende razones, ¿de acuerdo? Es como una viejita loca que anda gritando por la casa y que además es paranoica, es perversa porque a veces nos presenta
panoramas, pensamientos catastróficos que además nos hacen sufrir muchísimo y que además nunca pasan, pero en el Inter me hizo sufrir muchísimo, me deprimieron, me angustiaron y todas esas angustias, depresiones, ansiedades que me genera la mente o la desconcentración, lo que hace es irle robando poco a poco energía a cada uno de mis centros energéticos, ¿de acuerdo? Entonces eso no puede pasar. Hay que recordar que nosotros tenemos que empezar a balancear nuestros centros energéticos y la única manera de lograrlo, por eso es que es tan importante esta conferencia para empezar la fase B, porque nosotros tenemos que ir ganando poco a poco cierta fortaleza, cierto trabajo revolucionario y eso implica empezar a frenar la mente. Tenemos que ir alcanzando ciertos niveles de trabajo y no lo lograremos si no alcanzamos un buen nivel de concentración, ¿de acuerdo? Que a su vez nos irá ayudando a ahorrar nuestra energía y cuando nosotros ahorramos energía, esto lo haremos a través del factor de muerte y entonces nos permitirá esto ir trabajando en el factor de nacimiento, ¿de acuerdo? Es decir, ir creando nuestros cuerpos superiores del ser. Muy bien. Ahora, hay que ir entendiendo que hay distintos, digamos, tipos de concentración. Nosotros podemos hablar de la concentración, por ejemplo, en el mundo interior, pero también en el mundo exterior. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de poner atención, podemos empezar a ejercitar la concentración partiendo del mundo exterior, porque a lo mejor es mucho más palpable para nosotros empezar a notar qué tan desordenados somos. Alguna vez vi una caricatura de no voy a decir el personaje, pero era un personaje que tenía pues que presentar, estudiar para un examen, ¿no? Y eso yo creo que le va a resonar a todo el mundo porque casi todos hemos tenido que pasar por ahí, ¿no? Entonces este personaje tenía que presentar su examen, tenía un tambache así de libros y de materiales que tenía que preparar y estudiar, y entonces este individuo pues evidentemente tenía un yo de pereza que no quería estudiar, ¿no? Pero evidentemente la mente te lo disfraza, ¿no? O sea, de alguna manera tiene la mala voluntad de no estudiar, etcétera, y entonces de repente, no, es que ya se iba a sentar el individuo, ya tenía su cafecito, no, antes del café, o sea, ya tenía sus libros, ya tenía acomodada el área de estudio, y en cuanto se sentaba el individuo, dices, ay, es que no me acordé que no había puesto a lavar la ropa, no, y es muy importante lavar la ropa, tengo que lavar la ropa porque si no, mañana voy a estar con un bonche de ropa sucia, entonces, rapidísimo pongo la lavadora, ¿qué me tardo? No me tardo nada, ya iba, escogía la ropa, metía la ropa a la lavadora y regresaba, y ahora sí, ya me voy a sentar. Ay, pero no me acordé que no pedí las tortillas y la leche, no sé, es muy importante pedir las tortillas y la leche, ya estaba pidiendo las tortillas y la leche. Ya terminó de hacer eso, se sentaba, ay, no, pero, ay, no, la verdad es que estudiar y sin un cafecito y un pan, no, qué complicado, rápido, no me tardo nada, rápido, me traigo mi panecito y mi café para estudiar, se preparaba su café, su panecito, lo ponía, luego ya resultaba que llegaban las tortillas y la leche, pim, pim, le tocaban ay, bueno, nada más voy a recoger esto, y, ay, la lavadora ya terminó el ciclo, ay, la voy a pasar a la secadora. El chiste es que después de un rato largo, gigantesco, terminaba casi el día laboral o las 4 horas que se había designado el individuo para estudiar, y cuando volteaba ya le quedaban 30 minutos y no había estudiado nada. ¿Le suena esto familiar? Bueno, así estamos con casi absolutamente todas las cosas y por eso somos tan poco productivos y tampoco efectivos con las cosas que nosotros realizamos. Y además nos angustiamos, porque cada vez que ves el bonche de libros que tienes que estudiar, dices, oh, sientes aquí como, como una punzada en el estómago y sientes tensión en los hombros, pero vas rápido y sacas la ropa de la lavadora. Y regresas y ves otra vez los libros, oh, sientes otra vez y sientes hasta ya tensión hasta en los brazos. Pero no estudias, o sea, no estudias.
Entonces es ahí como contradictorio. Esa es la labor que realizan los defectos psicológicos. Los defectos psicológicos son contradictorios, son absurdos uno con otro. Sin embargo, ahí están y lo que ellos buscan es llevarse su pedazo, su tajada de energía para que ellos sigan engordando, para que siga habiendo ira, para que siga habiendo pereza, para que siga existiendo la codicia, temor, porque si no, si nosotros estuviéramos pendientes del efecto que genera el yo y lo matara, entonces yo dejaría de sentir miedo, entonces yo dejaría de sentir pereza, pero eso no quieren los defectos psicológicos. Y como yo estoy dormido, pues entonces ni cuenta me doy que precisamente eso está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues muy triste, muy complicado. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a notar esto en el mundo exterior, mucha gente diría, no, tú tienes que estar concentrado al 100% si estás haciendo un reporte y metido al 100% en cada una de las teclas del monitor, de la aplicación que estás trabajando, etcétera. Pues digamos que esa es una primera parte. A lo mejor lo primero que yo tengo que hacer en la concentración del mundo exterior es que tengo que empezar por darme cuenta de esos pretextos absurdos de cada uno de los defectos psicológicos. ¿Para qué? Para negarme a ellos y no permitir que se estén expresando. Pero algo que también tenemos que notar es que cuando nosotros incluso centramos supuestamente la concentración en el mundo exterior, a veces nos hipnotizamos incluso por la laptop, por el aplicativo que estoy trabajando, y eso tampoco es correcto. Cuando nosotros empezamos a concentrarnos verdaderamente, estamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. Me percibo como respiro, siento mi cuerpo, siento que estoy viendo la computadora, siento si tengo o no tensos los hombros. En ese momento no estoy permitiendo que me hipnotice ni el mundo exterior, ni tampoco me voy al mundo interior como el ejemplo de la persona que estaba realizando los huevos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de concentración en el mundo interior y en el mundo exterior, nos estamos refiriendo a esto. Tenemos que estar pendientes de ambos, aunque al final todo tiene que ver cómo nos estamos nosotros trabajando desde el interior hacia afuera. No puedo dejar que un simple reporte, que una actividad haga que yo me olvide, que incluso hacer los huevos me olvide de mí mismo. Quien está haciendo los huevos soy yo, quien está ahí es mi ser, soy yo, ¿de acuerdo? No puedo dejar que me vaya también a los huevos o que me olvide por completo de mí mismo y que entonces nosotros ya no sepamos ni siquiera cómo me sentía. Tengo que estar pendiente, por ejemplo, de que no empiecen a volar mis pensamientos, y eso es estar concentrado verdaderamente. Ahora bien, cuando nosotros estamos de alguna manera pendientes en el día a día de cada uno de las expresiones tanto del mundo exterior como del mundo interior, que finalmente todo radica en el mundo interior, entonces nosotros estaremos cuidando cada uno de esos movimientos de los defectos psicológicos, porque estamos en vigilia, estamos bajo observación de sí mismo. Si esto pasa, entonces nosotros de alguna manera podremos empezar a notar que efectivamente estamos pendientes, estamos alertas de cada uno de los movimientos de nuestro pensamiento, de la mente loca, y estamos de alguna manera controlándolo para que no nos vayamos como un barquito en la marea para allá y para acá, para allá y para acá, que de alguna manera ahorita estemos pensando a lo mejor, como decíamos, en los huevos y terminamos recordando en el cómo fue la cara de mi tía la primera vez que le presenté a mi marido porque siempre fue muy odioso, o sea, cosas tan risibles y tan absurdas que de alguna manera ni siquiera tienen una que ver con la otra. Si nosotros empezamos a controlar cómo pensamos en el día a día, lo que estamos haciendo es controlar nuestro astral. Hay que recordar que el astral es una dimensión que existe aquí y ahora,
en vigilia o cuando estamos dormidos. Si yo en vigilia controlo mis emociones, controlo mis pensamientos, eso quiere decir que también lo podré hacer cuando estoy dormido, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene que una persona cuando se va a dormir, de repente llega a tener a lo mejor la claridad de recordar muy bien su astral cuando fue en el sueño, y entonces de repente comenta gente que dice, no, no manches, es que impresionante porque tuve un sueño bien loco, la verdad es que ¿quién entiende esos sueños? Andaba yo a lo mejor cortando rábanos y los rábanos eran azules y tenían unas raíces gigantes y ya de repente, no, no manches, terminé ahí en una ballena voladora que tenía las alas rojas gigantes y a mí me crecía el cabello y dices, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y además de repente, no, pues ya estaba yo en un charco lleno de lodo y me caí y me revolcaba y dices, pero ¿cómo está de loco mi sueño? Bueno, así de loco el sueño está precisamente nuestro pensamiento, así está nuestra emoción en vigilia y el resultado de que nuestros sueños estén también tan disparatados y que tengan tan poca lógica porque no hay nadie en casa que controle el astral, ¿de acuerdo? En la medida que nosotros vamos alcanzando cierto nivel de concentración porque estamos de alguna manera realizando un trabajo consciente, a través de la observación de sí mismo, es decir, a través de estar pendientes en vigilia del comportamiento del defecto psicológico y frenándolo, en esa medida nosotros empezaremos a ahorrar energía y además empezaremos a tener astrales mucho más conscientes. Si ven la relación y la importancia tan grande de esta herramienta, o sea, la concentración y la relajación son pilares fundamentales para que nosotros podamos ejercer bien el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Tenemos que ir ganando trabajo revolucionario y esto es parte importante para que nosotros podamos realizarlo. Que de alguna manera la concentración lo iremos realizando a través del factor de muerte, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora bien, ¿cómo podremos nosotros de alguna manera ir alcanzando la concentración? Bueno, de aquí es importantísimo que nosotros entendamos que de alguna manera vamos a ir, tenemos que ir haciendo un esfuerzo por mantenernos en vigilia, por autoobservarnos. Esto lo hemos platicado en muchas conferencias de la fase A. Nosotros tenemos que estar pendientes de cómo se está expresando mi cabeza, qué me está diciendo el pensamiento, qué me dice, por ejemplo, cuando mi pareja de repente está llegando un poco tarde de la casa, estoy enojada, no estoy enojada, me doy cuenta que a lo mejor tengo un yo medio celoso, medio gestudo, inconforme, tóxico, que siempre que llega a lo mejor alguien tarde a la casa ya estoy de malas, me preguntan qué tienes, nada, no tengo nada, pues te ves como de malas, no, no estoy de malas, pues es que estoy muy cansada y tengo que estar pendiente en vigilia de paso a paso sobre mi día, cómo se está comportando cada una de estas pequeñas actitudes que nosotros tenemos por la personalidad. Hay que recordar que la personalidad es todo el conjunto de defectos psicológicos que no permiten que se exprese la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de mantenernos bajo autoobservación de sí mismo. Vamos para esto a tratar de ir sintiendo los latidos de nuestro corazón. Hay muchas personas que les cuesta un poco de trabajo percibir los latidos de su corazón. Cuando nosotros empezamos a percibir los latidos de nuestro corazón, esto nos obliga a tratar de centrar la atención en algo específico, ¿de acuerdo? Si a nosotros se nos complica mucho sentir los latidos del corazón, estar atentos a ellos, podríamos a lo mejor concentrarnos en la respiración, por ejemplo, cómo entra, cómo sale la respiración por nuestra fosa nasal, incluso podríamos concentrarlo en una de las 2 fosas nasales o cómo
percibo que entra el aire o que sale el aire por mi nariz, por ejemplo, ¿no? Después de eso, hay que tratar de estar enfocados en un solo pensamiento. Hay que enfocar nuestra atención en lo que estamos haciendo. Si nosotros hemos decidido, por ejemplo, que vamos a estar trabajando sobre, no sé, a lo mejor un proyecto, sobre una actividad en particular, centremos el pensamiento en eso y no dejemos que empiece a volar el pensamiento como hace un rato lo vimos en el ejemplo que pusimos, ¿de acuerdo? Tenemos que detenerlo y volver a regresar. Hay que tratar de irle inyectando ánimo a esto que estamos haciendo. Si una persona, por ejemplo, empieza a seguir estos pasos, va a llegar un punto en el que la persona empieza a concentrarse en un solo pensamiento, no deja que esté completamente volando el pensamiento a diestra y siniestra como lo hace el defecto, empieza a inyectarle energía, ánimo a la actividad. Entonces, si a ustedes les ha pasado, empezamos nosotros a tener empezamos a cobrar como más ganas de hacerlo, empezamos a sentir como mucho más ganas de enfocarnos, de terminarlo, y entonces cuando nosotros de alguna manera sostenemos la acción o la conciencia, es decir, porque estamos autoobservantes, no estamos permitiendo que fluctúe el pensamiento, le echamos ánimo y lo sostenemos por un periodo de tiempo importante, de ahí empieza a surgir el acierto y precisamente empieza a venir la inspiración. De ahí viene el concepto de la inspiración, porque nosotros entonces empezamos a disfrutar, llega una energía, una especie como de calma, de regocijo por la actividad que estamos haciendo. Una persona que tiene demasiada pereza, que se resiste muchísimo a hacer una actividad, puede poner en práctica estos puntos que estamos recomendando y le cambiaría completamente, porque entonces empieza a centrar su atención, no deja que se vaya el pensamiento al último TikTok o a cómo hablaba no sé qué, ay, qué aburrida la fiesta, no, yo estoy aquí, estoy concentrada sobre la actividad que voy a hacer, si es lavar los trastes, limpiar mi recámara, lavar el coche y ponerle ánimo, ponerle empeño, y entonces voy a empezar a sentir cómo esa energía empieza a invadirme en toda esta actividad, y entonces lograré el acierto, empezarán a surgirme a lo mejor ideas muy claras de cómo podría arreglar mejor el coche o la recámara o la ropa, o ¿sabes qué? Mejor esto lo tengo aquí desde hace años, lo debería de sacar y ponerlo acá, claro, ¿por qué no lo pensé antes? Eso es lo que da precisamente haber alcanzado un nivel de concentración en la actividad que estábamos realizando, ¿de acuerdo? Viene el acierto y viene la inspiración, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora bien, algo importantísimo que son aspectos que debemos de tomar en cuenta es que tenemos que hacer un esfuerzo, como habíamos comentado, para hacer una cosa a la vez. O sea, no podemos, así como lo platicábamos hace un momento y decíamos, es que no podemos pensar que vamos a estudiar un examen cuando estoy lavando ropa y al mismo tiempo estoy llamándole a las tortillas y también le llamé al de la leche y además voy a estar planchando y voy a estar usando la secadora. O sea, no. O sea, cuando nosotros creemos que estamos siendo efectivos o muy eficientes con este tipo de actitudes, lo único que estamos haciendo, estamos entrenando la mente para que esté más loca. Y eso nos hace a nosotros perder concentración. Entonces tenemos que empezar por cortar esos vicios que tenemos y hacer una sola cosa a la vez. Tenemos que tratar de no estar pensando en ninguna cosa. Hemos platicado sobre esto. Una persona, un individuo que verdaderamente empieza a cobrar conciencia ya no permite que esté vagando el pensamiento. O sea, nosotros usamos la mente para reflexionar, pero no para pensar. El pensamiento viene del defecto psicológico, del ego. Ay, cuánto tráfico. Ay, qué payasa la chucha. Ay, mi marido es bien pesado. Ay, el vecino siempre sale antes que yo. Ay, ¿cómo serán los huevos mañana?
ay, iré a comprar pan en la tarde. Todos esos pensamientos no los necesitamos. Es un desgaste de energía absurdo que además a veces vienen acompañados de ansiedad, a veces vienen acompañados de perversión, de perversidad, porque, ay, ¿por qué no habrá llegado mi marido? Ya lo habrá atropellado algo y hasta tengo la imagen acá de mi marido tirado en la calle con un montón de sangre. Esos pensamientos son los pensamientos perversos que nos hacen sufrir, que nos generan ansiedad, porque ya me estoy imaginando cuando reprobé el examen, cuando me encontré a mi esposo con la otra, porque seguramente anda de Cusco y por eso no llega. Pensamientos, pensamientos, matarlos, tenemos que eliminar los pensamientos, ¿de acuerdo? No tenemos que interrumpir una cosa para hacer otra. Eso es increíble, o sea, traten de hacerlo, es increíble el vicio tan grande que tenemos por estar brincando y estar haciendo mil cosas, no nos podemos estar quietos. Y es que así actúa el defecto psicológico, el ego, porque eso nos hace sentir muy importantes porque estamos haciendo muchas cosas. No, no, tenemos que hacer, voy a hacer esta actividad, entonces hasta que termine esta actividad, no me paro a buscar en el celular la receta, no me paro a prender el boiler, no me paro a ver si ya llegó, no, nada, o sea, me quedo hasta que no termino una cosa a la vez. No pensar, ya lo habíamos platicado, no empezar a recordar ningún tipo de actividad o suceso que ya pasó, ni tampoco imaginarnos cómo podrá ser algún evento o alguna situación. Es decir, estar presentes aquí y en todo momento. De ahí viene que tenemos que estar en el eterno presente, tenemos que estar aquí, ya no está recordando el pasado. Si nosotros vamos a regresar a repasar un evento del pasado, es porque estamos reflexionando sobre él. Si no, no podemos estar yendo al pasado. Tampoco tenemos que estar imaginándonos cómo pudiera ser el futuro, porque eso es una pérdida de energía innecesaria. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora otra recomendación es que también si nosotros tenemos un vicio muy grande, si vemos que no estamos siendo productivos porque tenemos esta falta de concentración, algo que nos podría ayudar mucho en nuestro día a día es realizar un cronograma de actividades, de alguna manera marcando ciertos límites de horario, ¿no? Donde yo dijera, bueno, en la mañana, entre tal y tal hora, tengo que hacer esto, entre tal y tal otra hora me toca hacer esto y entonces no me permito brincarme de actividad hasta que no la termine. No sé si a ustedes ya lo han hecho, yo lo he intentado y de verdad es impresionante la cantidad de tiempo que perdemos, o sea, de verdad son cosas absurdas de que yo tengo que hacer la presentación incluso de la conferencia y a veces me llevo mucho más tiempo del que yo tenía dedicado y no termino para cuando yo ya tengo que hacer y ya tengo otro cúmulo de actividades que tenía que haber hecho ya en ese horario, pero como no lo terminas antes, se te van recopilando y entonces eso te genera angustia. Ahí viene, ¿sí ven? Es el rebote que necesita el defecto psicológico. El defecto psicológico que te quiere angustiado, te quiere nervioso, te quiere de malas, te quiere cansado, desgastado. Y nosotros deberíamos de estar presentes aquí, ahora, en paz, en tranquilidad y no estarnos angustiando por nada, pero no tenemos manera de trabajarlo porque permitimos que el defecto psicológico nos saque del presente constantemente, ¿de acuerdo? Inténtenlo, fórcense y digan, a ver, no me voy a levantar, no voy, porque incluso ahora también está uno muy dado a que como tienes en la computadora muchísimas herramientas, entonces incluso con un clic te desvías, ¿no? O sea, dejas muchas ventanas abiertas, ¿no? Y de repente ya estás en el TikTok y nada más voy a revisar cómo se maneja el clima el día de hoy. No, no, ni el clima. No, pero es que, ay, qué exagerado. Y aparte se tacha, el ego tacha a una persona disciplinada, a una persona verdaderamente concentrada y revolucionaria, la tachan de fanático, de excesivo, de que exagerado, ¿de acuerdo?
pero no de una persona que verdaderamente está buscando alcanzar una autorrealización, ¿de acuerdo? Entonces, se los pongo nada más ahí como una recomendación, traten de hacerlo. Creo que puede ayudar muchísimo para que de alguna manera al menos empecemos por evidenciar las maneras tan absurdas en las cuales perdemos nuestro tiempo y que no nos permiten ir avanzando con esos objetivos que nos hemos puesto incluso para el trabajo interior, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros vamos ya, digamos que eso es todo en relación a la concentración, ahora vamos a pasar a la relajación, que eso es algo importantísimo que también nosotros vamos a tratar de ir alcanzando. Cuando nosotros alcanzamos un cierto nivel de concentración, la concentración nos irá permitiendo a nosotros vivir en este eterno presente, cosa que no pasa porque siempre estamos brincando de un pensamiento catastrófico a otro preocupante, a otro ansioso, y entonces vivimos en eterna tensión. Cuando nosotros empezamos a hablar de la relajación, estamos hablando de ese estado donde no hay tensión, porque no me estoy recordando el evento desastroso que me ocurrió hace 2 días, 3 días cuando choqué, ni tampoco me estoy imaginando qué pasaría si reprueba el examen mi hijo, mi hija, y entonces los yoes apocalípticos, ¿no? Entonces nosotros entramos en ese proceso aquí. Cuando se llegue a presentar el evento, bueno, ya lo trabajaremos, ya veremos de qué manera podemos solucionarlo. El pasado, si lo voy a reflexionar, lo traigo, y si no, ni para qué estoy perdiendo mi tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la atención? Pues es todo lo contrario. ¿Qué son las cosas que nos generan tensión? Los deseos. Uno de los primeros puntos son los deseos, porque muchas veces tenemos esta necesidad a lo mejor de aceptación, tenemos el deseo de a lo mejor tener un coche más grande o un coche más nuevo, y como obviamente no lo tengo, pues entonces eso me genera cierto desagrado, cierta incomodidad, sufrimiento, tensión. Hay muchísimas emociones alteradas, ¿no? Que de alguna manera nos generan muchísima tensión, y esto es porque precisamente todo parte de que nosotros no tenemos un buen manejo emocional. Las emociones hay que recordar que se van a dar cuando nosotros permitimos que un pensamiento de alguna manera se le inyecte la fuerza para que podamos nosotros ir actuando, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos con las emociones al tope todo el tiempo, esto nos va a generar a nosotros que de alguna manera estemos todo el tiempo pues alterados. Puede ser que a lo mejor nosotros digamos, no, pues es que yo a lo mejor quiero irme a una fiesta y a lo mejor me la voy a pasar muy bien, sí, pero si por alguna razón nosotros en el Inter tenemos alguna situación que llega a frustrar la fiesta, eso que para nosotros era supuestamente como wow, en automático nos llega a generar inmediatamente una emoción contraria, donde ya ahora estamos sufriendo, porque a lo mejor ya no pude ver a la persona que quería ver, porque a lo mejor ya no vi al grupo de amigas con el que me divierto tanto. Por ejemplo, hay ciertas situaciones donde nosotros a lo mejor también a veces vamos a ciertos sitios y por esta misma, digamos, locura psicológica con la cual vivimos, nosotros llegamos a lo mejor estar, no sé, en la fiesta, finalmente se nos hace y vamos a la fiesta, pero como a lo mejor me peleé con mi pareja o con mi familia para que me dejaran ir a la fiesta, entonces llego todo alterado, llego de malas, o sea, yo tenía que estar en la fiesta, porque era mi, o sea, era parte de mis planes, o sea, yo tenía que estar aquí, todo el mundo iba a venir hoy, pero como no hice las cosas que tenía que hacer en mi casa, pues no me dieron el permiso, me vine a regañadientes o me vine a fuerza, ahora estoy preocupado porque quién sabe qué va a pasar cuando llegue y me van a regañar y a lo mejor me van a castigar y entonces finalmente por mis deseos, mis absurdas búsquedas de emociones,
me aferro, me voy a la fiesta buscando ese deseo de supuestamente ser feliz, de ser aceptado, de pertenecer, y llego a la fiesta, hago todo un desastre, no cumplo con mis cosas, me aferro, soy grosero, agresivo, pero me voy a la fiesta y entonces llego a la fiesta cuando debería de ser un lugar en el cual yo debería de sentirme alegre, contento, feliz, pues, o sea, estoy así como que sí me río, pero por dentro mi corazoncito está desgarrado porque me trataron mal, porque me gritó mi mamá o porque mi marido cuando llegue va a ser todo un zafarrancho y entonces otra vez pierdo el presente absoluto y tengo estos estados psicológicos, digamos, alterados, porque no estoy cuando debería de estar feliz, estoy preocupada, estoy angustiada o estoy llorando, y cuando a lo mejor ya debería de estar, pues no sé, a lo mejor en una situación diferente, ahí donde debería de haber tenido calma, tranquilidad con la familia, ahí estaba toda alterada, grosera, en lugar de que me tranquilizara, negociara, etcétera. Y entonces es ahí donde también tenemos nosotros que empezar a revisar esos momentos donde, pues de alguna manera, todo esto tiene que ver con que no frenamos la mente, donde no frenamos esos impulsos generados por el ego, donde a fuerza se tiene que dar algo que de alguna manera supuestamente me va a llevar a alcanzar cierta felicidad y que en el fondo nada más son expectativas que genera el ego, ¿de acuerdo? Y que en el fondo, como no nos observamos, como no revisamos el fondo importante de las cosas, pues simplemente no la pasamos, digamos, con esas emociones alteradísimas, donde cuando debería de estar feliz estoy súper angustiado y cuando a lo mejor es una situación donde debería de demostrar mucha seriedad, soy a lo mejor fanfarrón, grosero, con falta de seriedad, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es importante que también nosotros ubiquemos a los defectos psicológicos, porque lo que les decía, o sea, ahorita un defecto psicológico que debería de estar feliz porque está en la fiesta, pues ahora está llorando porque pues, se peleó. Entonces son contradictorios los defectos psicológicos, o sea, no se están en paz ni un momento, ¿de acuerdo? O sea, la actividad yoica en nuestra personalidad es al 100%. Eso lo tenemos que entender. Mientras nosotros no empecemos a hacer pasiva la personalidad, eso quiere decir, tenemos que empezar a dejar de buscar todas estas cuestiones superficiales que nos dicta el defecto psicológico. De lo contrario, no se podrá expresar nuestra conciencia y no podremos de alguna manera jamás concentrarnos en lo que verdaderamente es importante. ¿De acuerdo? Ahora bien, el proceso para relajarse es muy similar al que hemos venido platicando. Para que nosotros de alguna manera podamos alcanzar la relajación, primero tenemos que estar en vigilia, tenemos que alcanzar la autoobservación, tenemos que activar ese sexto sentido que se le dice, que es un sentido interior, que de alguna manera nos va a mantener presentes para empezar a identificar todos esos defectos psicológicos, ¿de acuerdo? Que si yo ya estoy viendo que a lo mejor yo quería ir a la fiesta y me está explicando mi mamá, oye, sí, yo entendía que tenías lo de la fiesta, pero pues yo no contaba con que se iba a descomponer a lo mejor el coche y tengo que llevarlo a que lo metan a la mejor a la garantía y no te puedo llevar, ¿no? O a lo mejor ocurrió un accidente o ocurrió algo mayor en la familia y no puede ocurrir, nos tenemos que ir a otro estado y no puedes ir a la fiesta. Y no, pero como yo ya tengo el compromiso y no se debe de mover y somos inflexibles, agresivos, incomprensivos con los demás, entonces pues evidentemente dejo que se expresen todos esos defectos psicológicos. Cuando estoy bajo autoobservación, en vigilia de mis actos, empiezo a detectar, ya se está moviendo ese defecto psicológico intransigente, ya se está moviendo ese defecto psicológico agresivo, majadero con mi mamá, o con mi hijo, entonces lo empiezo a frenar. Ahí cuando nosotros empezamos a notar
la expresión del defecto psicológico, hemos activado la autoobservación. Y si después empezamos a analizar cómo se comporta el defecto psicológico, ya lo estamos enjuiciando. Empiezo a notar que es irreverente o que es agresivo, que no acepta ningún comentario, nada más lo que yo digo es lo que cuenta. Y no me importa ni siquiera analizar el punto de vista de otros. Eso ya tiene que ver directamente con una reflexión, con un enjuiciamiento hacia el defecto psicológico. Y después viene la eliminación. Y la eliminación del defecto psicológico para que ya no le permitamos estarse expresando, lo lograremos a través del factor de muerte, y esto es haciendo la petición directamente a nuestra Madre Divina para que lo mate, ¿de acuerdo? Entonces esto se hace a través de identificar el defecto psicológico, el detalle del defecto psicológico, y pedirle a nuestra Madre Divina que mate ese detalle. Madre mía, mata este defecto psicológico, o mata este defecto psicológico que ya le empezó a hacer caras a mi familiar, mata este defecto psicológico que empieza a sentir la tensión en los hombros, mata este defecto psicológico que quiere decirle a todo el mundo que son unos egoístas y que no sé, que ya siente caliente la cabeza. Esos son los detalles que entonces nosotros tendremos que ir matando. Si empiezo a notar, por ejemplo, la presencia de un pensamiento que de alguna manera está generando, por ejemplo, cierta preocupación, cierta angustia, entonces lo tengo que matar, ¿de acuerdo? Lo mato. Entonces es, madre mía, mata este pensamiento que quiere estar fastidiándome, por ejemplo, sobre cuál es, por ejemplo, dónde estará mi papá, dónde estará mi mamá, y a lo mejor ya les pasó algo. Madre mía, mata este defecto psicológico que ya está con todas estas alteraciones emocionales. Madre mía, mata este defecto psicológico que ya empieza a sentir muchísima tensión en los brazos, en las piernas. Madre mía, mata este defecto psicológico que ya quiere agarrar el teléfono y hablarle a todo el mundo. Todos esos detalles nos irán de alguna manera permitiendo que nosotros entremos en un proceso de relajación, porque no estamos dejando que ese pensamiento tóxico nos contamine más, que altere nuestras emociones, que de alguna manera nos haga perder la relajación, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar de esta manera, podremos darnos cuenta que efectivamente hemos logrado la relajación. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que verdaderamente estamos relajados? Bueno, esto lo podremos hacer porque empezamos a darnos cuenta que nuestra psicología otra vez está tranquila, que cuando revisamos a lo mejor ese evento que hace un momento, hace unos minutos nos generaba mucho estrés, lo vemos y ya no nos genera esa irritabilidad, esa ansiedad, esa angustia, ¿de acuerdo? Pero es importantísimo que nosotros entendamos que para esto evidentemente tenemos que practicar. Si nosotros queremos ir alcanzando un excelente nivel o un alto nivel de concentración y de relajación, aquí nosotros enseñamos una práctica, la práctica que se conoce como la práctica de velar y orar. Esta práctica de velar y orar es la práctica que pues de alguna manera enseñó el maestro Jesús de Nazaret a sus discípulos, y que de ahí viene el concepto de velar, que tiene que ver con permanecer en vigilia, estar atentos, bajo autoobservación, para identificar cuando se presenta el defecto psicológico. Y el orar es precisamente hacer esta súplica a nuestra madre para que pueda eliminar el defecto psicológico y que nos dé la posibilidad de que se exprese el ser, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, lo que nosotros tendremos que hacer en esta práctica, si nosotros empezamos a realizar esta práctica diariamente, a lo mejor podremos empezar a hacerlo poco a poquito, a lo mejor, no sé, 5 o 10 minutos diarios,
Y esto implica que nosotros sí nos apartemos un poco de nuestras actividades, que escojamos un lugar tranquilo. Hemos hablado de que se sugiere que tengamos incluso un lugarcito para que vayamos haciendo nuestras prácticas, nuestras meditaciones, para que se vaya cargando el lugarcito con nuestra energía, que nos ayude, que nos aliente a estar haciendo de alguna manera un poco más de trabajo. Y aquí lo que tendremos que hacer primeramente es realizar nuestras conjuraciones de limpieza y de protección. Esto ya lo hemos platicado en otras conferencias de la fase A. Aquí hay que recordar que las conjuraciones de protección tienen que ver directamente con la limpieza, primeramente porque en los entornos donde hay muchos individuos hay expresiones coléricas, hay expresiones miedosas, hay expresiones de temor, hay expresiones de muchas índoles, ¿no? A lo mejor hasta lujuriosas, etcétera. Y todas esas expresiones cargan el lugar. Por eso a veces hay muchas familias que llegan a la mesa y han discutido tantas veces en la mesa que ya parece la mesa el ring de box, ¿no? Que apenas llegan los familiares o llegamos los familiares a la mesa y bueno, es el zafarrancho, porque no hay comida, no hay cena en la que no se den una buena guamisa los participantes de distintas índoles en la comida. Y dirían, bueno, pero es que es increíble, y eso pasa en casi todas las familias, ¿eh? Es increíble que no haya una cena o una comida donde estemos todos y que no se esté dando alguien con otro, porque, digamos, ya no seríamos la familia de siempre si eso no pasa. Y eso ocurre porque se han expresado tantas veces, o se ha permitido que se expresen esos defectos de ira, de resentimiento, de angustia, de miedo, de agresividad, que está plasmado de larvas astrales. Esas energías negativas están ahí en el ambiente. Antes de que nosotros podamos sentarnos a hacer una práctica, siempre tenemos que limpiar el lugar con las conjuraciones de limpieza, que es el belilín, y luego cerrarnos con la conjuración del círculo mágico. Si no las conocen, los invitamos a que revisemos la conferencia número 7 del temario de fase A, donde vienen precisamente las conjuraciones. Ahí viene todo el detalle, aquí ya no la vamos a hacer, pero finalmente ahí viene detallado. Se tiene que hacer la preparación, hacer la limpieza a través de la conjuración del belilín, luego haciendo nuestro círculo mágico. Después de esto hay que realizar de alguna manera la súplica a nuestro padre, a nuestra madre, donde de alguna manera pidamos asistencia de nuestro padre o de nuestra madre para que de alguna manera nosotros pues tengamos la asistencia para que esa práctica sea pues fructífera, que nos ayude a ir alcanzando altos niveles de concentración y que durante nuestro día a día vayamos replicando precisamente esta práctica de conjuración, de concentración durante nuestro día, y que permanezcamos mucho más tiempo en recuerdo de sí durante nuestro día a día. Vamos a, de alguna manera, después hacer un proceso de relajación. Hay que recordar que el proceso de relajación se tienen que relajar las tres mentes, que es, primeramente, tenemos que relajar el cuerpo físico, que viene muy cargado de muchas energías, de las expresiones que hemos tenido durante el día. Entonces, el mismo cuerpo, si no lo relajamos, no nos va a permitir hacer la práctica. Entonces, relajamos primero el cuerpo, luego relajamos la emoción, haciendo respiraciones profundas. Hemos platicado también sobre este proceso de relajación en varias conferencias de la fase A. Y por último, hacemos la relajación de la mente, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos realizado estos procesos de relajación, entonces nos enfocamos en cerrar nuestros ojos, hacemos ya nuestras respiraciones, hemos terminado con el proceso de relajación y entonces empezamos a centrar nuestra atención en los latidos de nuestro corazón, ¿de acuerdo?
Lo mismo lo que decíamos hace un momento, si no hemos logrado concentrarnos a través de los latidos de nuestro corazón, entonces lo que podemos hacer es de alguna manera concentrarnos, por ejemplo, en la respiración a través de nuestras fosas nasales, cómo entra y cómo sale, cómo entra y cómo sale, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ese momento, nosotros lo que vamos a hacer es empezar a enfocar nuestra atención en que no haya ningún pensamiento, ¿de acuerdo? Si surgiera algún pensamiento de la índole que sea, entonces nosotros debemos de pedir muerte a nuestra Madre Divina. Madre Divina, mata ese pensamiento, Madre mía, mata esta imagen, Madre mía, mata ese defecto que dijo tal cosa. A veces llega a estar tan acelerada la mente que los defectos psicológicos o los pensamientos surgen tan rápido que ni nos va a dar tiempo de decir, madre mía, mata a este que dice tal, nada más es, madre mía, mata a este, y mata a este, madre mía, mata a este otro, porque van tan rápido que no nos daría tiempo de dar la frase completa, ¿de acuerdo? Ahora bien, es importante que nosotros empecemos a realizar una observación de detalles con el defecto psicológico. Si nosotros vemos que el defecto psicológico empieza a tener, por ejemplo, esta reacción de pelear a la hora de la comida, un detalle, por ejemplo, un defecto psicológico peleonero puede tener estar conformado de muchísimos detalles. El yo que levanta la mirada y que se le queda viendo, o que levanta los hombros al papá, ese ya es un detalle del defecto psicológico, que a lo mejor está retando, que está queriendo fastidiar. Madre mía, mata este detalle, el defecto psicológico que quiere estar provocando a mi papá. Mata ese defecto psicológico que me hablan y que contesto con malos modos. Ese yo carón que tuerce los ojos. Ese es otro detalle, ¿de acuerdo? No podemos pedirle muerte a nuestra Madre Divina, por ejemplo, de madre mía, mata este yo peleonero, porque es muy difícil que se muera. Tenemos nosotros que enfocarnos para que sea mucho más efectiva la muerte en esos pequeños detalles. Y cuando nosotros practicamos o llevamos a cabo esta práctica de velar y orar, estamos afinando esa observación a través de pequeños detalles, porque todo lo que se mueve en el pensamiento, todo se muere, ¿de acuerdo? Si nosotros realizamos correctamente esta práctica y vamos de alguna manera avanzando poco a poco, a lo mejor ahorita 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15 y así nos vamos sucesivamente, poco a poco iremos alcanzando cierto nivel de trabajo en el cual ya a lo mejor podamos tener prácticas de velar y orar o de muerte de, no sé, 2 horas, 4 horas al día. Evidentemente esto no debería de presionarnos si nosotros apenas estamos empezando. Si nosotros logramos hacer 5 minutos, son muy buenos. Si hacemos 10 minutos, si aguanto 15, etcétera, poco a poco nos iremos dando cuenta que conforme vamos haciendo más muerte durante el día y hacemos esta práctica de velar y orar, hay una especie de saborcito que nos deja esta meditación de velar y orar que nos ayuda mucho, que nos invita a ir de alguna manera haciendo cada vez más tiempo. Y lo maravilloso que empieza a ocurrir es que durante nuestro día a día nosotros empezamos a tener la posibilidad ya de empezar a notar más detalles de los defectos psicológicos que antes pasaban completamente desapercibidos para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante esta práctica de velar y orar, ojalá la puedan poner en práctica. Con esto pues doy por concluida la conferencia el día de hoy, una invitación para que podamos ir avanzando en las prácticas del temario, para que podamos ir ganando un poquito más de fuerza en el trabajo cotidiano. Vamos a revisar nada más si tenemos por acá alguna pregunta, algún comentario y si no, pues ya con esto nos despedimos el día de hoy. Déjenme ver nada más. Pues nos dice por acá Víctor, muchas gracias por la conferencia. Mariana, bonita noche, muchas gracias a ti, Víctor, por acompañarnos.
Alejandra Castro nos dice, hola Mariana, muchas gracias. Al contrario, Ale, muchas gracias. Y Griselda, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por haberse dado el tiempo, por acompañarnos. Les recuerdo que todavía tenemos actividades esta semana sobre la página. El día de mañana a las 10 de la mañana está nuestro compañero Víctor con la secuencia de fase A y creo que tiene la conferencia número 23 y luego viene la conferencia luego viene por la tarde a las 6 de la tarde nuestra compañera Alejandra con la conferencia, creo que es la número 36 o 37, también de la fase A. Y pues bueno, en la siguiente semana hay que recordar que también tenemos a Mayeli los días miércoles a las 8 de la noche y a nuestro compañero Alberto los jueves a las 9 de la noche. Esta semana que entra ya les estaremos compartiendo en qué va a consistir la nueva actividad que tendremos los días lunes a las 8 de la noche. Para que también estén pendientes y por ahí muy probablemente vamos a abrir otro tercer ciclo de fase A que se dará en un horario completamente diferente por la mañana para que también podamos ayudarles a ustedes, para las personas que están en otro horario y que no pueden conectarse a esta hora porque ya es muy tarde para ellos. Entonces, pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros y los esperamos el siguiente viernes a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.